Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde la Iglesia de Jesucristo Esperanza y Gloria en Caracas, Venezuela. Estamos en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. La idea de esto es escudriñar la palabra de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un tiempo bien difícil que nos ha tocado vivir. Pero la verdad está en las Escrituras y por eso es que hay que escudriñarla. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 6. Quedamos en el versículo 13 para comenzar el 14. Y vamos a orar. Mientras todos se ubican, vamos a orar. Y le pido a todo el pueblo de Dios que aquí presente total reverencia. Es la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a quien sirvo, a mi Señor Jesucristo. Tú eres mi Dios que me redimiste, me salvaste, me perdonaste, me limpiaste. Y me llamaste y me enviaste a este ministerio. Yo en el nombre de Jesucristo, a quien sirvo, yo reprendo en el nombre de Jesús. Te echo fuera, Satanás. Espíritu de resistencia, de fortaleza. Toda opresión del diablo se va. Todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios te echo fuera. Todo espíritu de error te echo fuera en el nombre de Jesús. Toda oposición satánica a la verdad del Evangelio lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, porque el maligno no nos toca. Y Señor, sabemos que si el enemigo se ha levantado, es porque, Señor, estamos en el camino correcto. Ponemos esta lectura, esta enseñanza y pedimos, Padre, que el Espíritu de tu Hijo Jesucristo, de nuestro Señor, que has hecho morar en nosotros por medio de la fe del Evangelio, nos dé entendimiento, nos ilumine el entendimiento, que nos ilumine la revelación de la palabra. Señor, sé nuestro Maestro. Enséñanos, guíanos a toda verdad, todo argumento humano, dogmático, Señor, expuesto a tus pies. Yo te doy gracias, Dios. Esta lectura bíblica enséñanos, haznos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los que nos escuchan por la internet, Señor, también te pido que le des entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quedamos en la semana pasada, quedamos estudiando el versículo 13, que leímos desde el 7 al 13. Estamos estudiando cómo Jesús elige a los 12. Estamos viendo algunos principios interesantes que se desprendieron de los 6 versículos que leímos, ¿verdad? Presten atención aquí, muchachos. ¿Qué pudimos ver la semana pasada? A ver. No todos a la vez. Mire, yo voy a decir algo. Déjame, porque siempre tú eres el que contesta, eso está bien. Quiero decirle algo en el nombre del Señor, tómelo de la mejor manera en exhortación. Hay que tomar seriedad en estas cosas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nada hacemos. Si aquí leímos la Biblia y usted no se acuerda al otro día que dijimos. Porque la idea es aprender, enseñar. O sea, no es la idea pasar un tiempo, porque si no, no lo hacemos. ¿Verdad que no? Entonces vamos a ponerle seriedad a las cosas de Dios y a tomar en serio la enseñanza de la Biblia. De verdad que a mí me place enseñarles, pero a veces pareciera que no le dan el valor que requiere, ¿verdad? La seriedad que requieren las Escrituras. Es la palabra de Dios, mi hermano, la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que requiere mayor dedicación al aprendizaje de las Escrituras. Yo sé que muchos de los que están aquí no estuvieron, así que están exonerados. Pero los que estuvimos, es importante, y los que no estuvieron pero están, retengan la enseñanza, guárdenla en su corazón. Yo no les digo a ustedes que me digan exactamente cuál es, sino que tengan la noción de lo que se habló, ¿me entienden? Esa es la idea.
¿Qué iba a decir, Rafaelito? Sí, ahora sí. Jesús llega, comenzando el capítulo, Jesús llega a su ciudad, Nazaret. Y allí, bueno, comienza en su ministerio, en su predicación, pero la gente allí se quedaba, no le creía, porque lo que habían conocido desde niño, en el libro del carpintero, tus hermanos son fulano de tal. Te quedaste en 2 clases atrás. Bueno, pastor, No, perdón. Perdiste el turno. A ver. lo que podemos entender que, bueno, sabiendo de lo que los 12 que estaban con el Señor, sus discípulos, como tal, que están aprendiendo de Cristo, entonces el Señor les dice que fueran por todas las aldeas llevando la palabra del Evangelio en ese momento de arrepentimiento, y les dio una serie de pautas que ellos tenían que seguir. Entre ellos, el Señor les dio autoridad sobre todo demonio, les dio potestad, y en la cual donde no lo recibieran, simplemente que la paz de ellos se devolviera nuevamente, limpiaran sus zapatos, para que diera testimonio de que se habló la palabra del Evangelio en ese lugar. Sí, es conocida como la misión de los 2. La misión de los ¿Qué principios pudimos sacar de evangelización ahí? No, a ver, los que van por Altamira predicando siempre. ¿Qué principios pudimos sacar? Una de las cosas que se debe predicar el arrepentimiento. Y además, cuando ellos predicaban el arrepentimiento, las señales les seguían. Vemos ahí que ellos, como tenían, el Señor les dio autoridad sobre el espíritu del mundo, también oraban por los enfermos, oraban por los enfermos. Ahora, ¿eso era porque ya eran apóstoles o por qué? No eran discípulos, Pero tenían la autoridad, ¿qué? autoridad Delegada. No era propia inherente del Espíritu Santo que estaba en ellos, porque ellos no habían... espíritu de ellos. Ok. ¿Qué otros principios importantes pudimos sacar? Por lo menos está en el versículo 7 del capítulo 6. Ya le estoy echando una manita. En el versículo 10 que dice... No, el 7. Que fueran de dos en dos. Ese es un principio muy importante. ¿Por qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue el por qué dijimos? ¿Por qué debe ser de 2 en 2? Mientras uno predica, otro ora. Ajá. Se apoyan entre sí. Muy importante, un principio general de evangelización, que cuando uno comisiona como ministerio a un grupo de hermanos para evangelizar, lo correcto es esto. ¿Ok? No 12. Sabemos que los 12 representaban a uno por cada tribu, a las 12 tribus de Israel. ¿Verdad que sí? Pero sí es un modelo elemental del 2 en 2. ¿Ok? Por el ejemplo que ya antes vimos. Bueno, vamos a empezar el versículo 14. Capítulo 6 y 14 del Evangelio de Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Diga conmigo, oyó la fama de Jesús. Ahora, ¿quién era Herodes? Era un rey. Mira, nada más en esta frase podemos sacar Herodes era el gobernador. Era el rey. rey Herodes. Está en todas, mira. Mira que Jenny no aplica la tarea siempre. Y mira, se dio cuenta de un punto importante en la parte de gobierno. ¿Por qué es importante que el rey Herodes haya oído sobre la fama de Jesús? Vamos a ver todo lo que se desprende después. O sea, si fuera una persona cualquiera que estuviera haciendo cualquier cosa, Herodes escucha la cuestión y dice, ese payaso. Pero Herodes conocía muy bien la profecía. ¿Usted no se acuerda cuando Jesús nació? Herodes el Grande
el padre de Arquelao. El primer Herodes. Bueno, el que parece Este Herodes el Cesar. Herodes era idumeo, no judío, puesto por el César romano. ¿Ok? Según la profecía, y Herodes conocía muy bien, idumeo era de Edom. Edomita era descendiente de Saúl, pues. Pero él conocía de primera mano, como era familia de Jacob, descendiente de hermanos, pues, de los judíos. Él sabía muy bien la profecía de que el rey de los judíos se levantaría. Por eso es que el papá mandó a matar a los niños. ¿Ok? Después de la muerte de Herodes, él volvió. Pero entonces estaba el hijo. ¿Ok? Y para Herodes, oír lo que Jesús estaba haciendo, cuando hablamos de fama no es que es famoso en el sentido de, sino que, o sea, lo que estaba ocurriendo con los milagros de Jesús llegó a oídos de Herodes. O sea, estaba en boca de todo el mundo lo que Jesús estaba... O sea, había un boom en Israel que llega a los oídos de nada más y nada menos el rey. Un rey pagano como Herodes. ¿Qué cree usted que cuando oyó la fama de Jesús, qué hizo Herodes? se puso en alerta. Se puso en alerta. Pero vamos a ver cómo Jesús, con la autoridad que es el rey de reyes, después le habla a Herodes. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, o sea, una lucha de reino, el rey contra el rey. Porque su nombre se había hecho notorio. ¿Por qué? Por los milagros que estaba haciendo. O sea, ya no podían ocultar lo que Jesús estaba haciendo en Israel. O sea, no era una cuestión de una región, era en todo el territorio de Israel. Era notorio, ¿cómo ocultar eso? Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado a los muertos. ¿Por qué? Que lo había mandado a decapitar. Porque lo había mandado a decapitar. Él no. La hija hizo que el rey lo mandara a decapitar por una petición de su cumpleaños. La hija de Herodes. La hija de Herodías. Ujú. Entonces, La hija de Felipe Salomón. entonces él decía, Juan el Bautista ha resucitado y por eso está en estos poderes. Una de las cosas que Herodes hace es negar el hecho de que es el rey de los judíos y busca otra excusa para mentalizarse. No tengo que temer. Este no es el rey de los judíos, sino que es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, o sea, mira lo que el rumor, ya, mira, el rumor de quién era Jesús, no solo estaba entre el pueblo en el qué dirán de la gente, sino también en el rey. Cada quien empezó a buscar quién era Jesús. Otros decían, es Elías. Versículo 15. Otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. O sea, nadie en Israel realmente tenía entendimiento de quién era. Pero la verdad de la verdad era que Jesús había causado un boom en Israel. O sea, la gente estaba buscando quién era Jesús. Bueno, hasta hoy, los hechos de Jesús que están en un libro llamado la Biblia, dan que decir de quién era este hombre. Los del Islam dicen que él era un profeta. Los pintores como Miguel Enrique Otero Otero es escritor, perdón. Ahí hay un pintor que se llama que dibujó a Cristo Gordo. Botero, perdón usted, Botero el colombiano. Y distorsionando, hablando de que Jesús era un gordo gay.
O sea, blasfemia. Muchos dicen que es un buen maestro. Los de la izquierda dicen que él es un líder revolucionario, socialista y no sé cuánta locura más. Bueno, esto de quién era Jesús, o sea, lo que Jesús estaba haciendo, la gente estaba tratando de decir, y llegó hasta oído del rey, el rey también buscó, no, seguramente es Juan el Bautista. Unos decían, este era un profeta, otros decían, seguramente, inclusive algunos se atrevieron a decir que era Moisés. Imagínate tú. Bueno, mira el versículo 16, hasta donde Jesús movió los cimientos del pueblo de Israel. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Cada quien empezó a darle una identidad que le parecía, ¿me entiendes? Permiso, pastor. Este era el hijo del Herodes antiguo. El que persiguió, Herodes el Grande. Hijo. Hijo. Porque Porque acuérdate que es monarquía. Antipas y... Este es el hijo de Antipas. Este es el hijo de Antipas. Porque ya después Jesús creció y ya estaba en el ministerio. 30 años, sí. Pero acuérdate que en la monarquía no es como la democracia, que duras 4 años y ya te sacan. Toda la vida. No, en la monarquía es toda la vida, pues puede 60 años, 70 años y... o sea, todo el tiempo que vivo. Entonces mire usted, el versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. No juzguéis. Hoy dirían, no juzguéis. Versículo 19. Bueno, antes de pasar al 19 quiero decir algo. La gente piensa que hablar la palabra de Dios le trae éxito y aplauso. Mira, aquí hay una cosa muy interesante. Juan el Bautista había sido enviado por Dios para presentar a Jesús, ¿ok?, como la luz, ¿ok? Y una de las causas era que Dios, bueno, había predicho que el Elías que habría de venir se manifestaría y prepararía el camino del Señor. El Elías que habría de venir era Juan el Bautista. Una de las cosas que le causó la vida a Juan el Bautista es confrontar el pecado, inclusive de los reyes, del rey, en este caso Herodes. Le decían, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Y le costó la vida. A veces hablar la verdad le cuesta a uno, quizá no la vida, pero la reputación y qué sé yo, otras cosas, pero hasta la vida. O sea, hay mucha gente que no habla y no dice la verdad por miedo. Pero bueno, Juan el Bautista no tuvo reparo en confrontar el pecado del rey. Y eso no quiere decir que Juan no respetaba la autoridad. Pero había una situación no de autoridad, sino una situación de moralidad. Problema de, bueno, la cabeza de la nación, o el que representaba a la nación, que por usurpación, no era porque Dios lo había puesto, sin embargo, Dios permite todas las cosas. Entonces cualquiera dice, no, pero Juan el Bautista se rebeló contra la autoridad. No, Juan el Bautista no estaba hablando nada contra la autoridad de Herodes. Es más, no le estaba diciendo que no podía estar ahí porque no era judío. Él lo que le estaba diciendo era porque tenía la mujer de su hermano, por eso le costó la vida. Entonces uno a veces le dice a los hermanitos, y hasta pastores que están en pecado, y entonces dice, no toque al ungido de Dios.
no te levantes contra la autoridad. Pero bueno, hermano, pero no ve cómo está. Nadie se está levantando contra la autoridad, sino contra su moral. Entonces le cortan a uno la cabeza por decir la verdad. Muere. Ni Dios lo quiera, pero si a mí me tocara decir eso, yo pongo un pastor provisional y hasta que me restaure no vuelvo al ministerio. Eso es así, porque debe ser así. Eso es lo correcto. Dios guarde mi corazón, mi vida, para no hacerlo. Pero bueno, en estos tiempos es para valiente el reino de Dios. Y Juan demostró ser un profeta de Dios. Es más, Jesús termina diciendo, no sé si en Marcos que los profetas de la ley no hubo mayor que Juan el Bautista. O sea, y su ministerio fue bien corto. Entonces, tomen cuidado. Satanás va a querer que se callen, por eso, para cortarle la lengua hay que matarlo. Bueno, lo mataron. ¿Por qué usted cree que Juan iba a callar el pecado? No, señor. Bueno, sigo. Estamos en el 19, ¿no? Pero Herodías lo acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Hasta ellos mismos sabían quién era ese hombre de Dios. Santo y justo. Pero aún así no tuvieron reparo de pedir, aunque no los mataron ellos, con sus manos, pero tuvieron la osadía de pedir levantarse contra un varón justo y santo. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. O sea, lo que se puede hacer una reunión política, una reunión de Estado. ¿Ok? Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Porque esto se acostumbraba hasta, ¿se acuerdan con Esther? Y el rey Atajerjes o Darío. Sí, Darío. Atajerjes. Una de las cosas era que si tú le agradabas y era parte de tu intimidad, ellos podían compartir su reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, mira lo que es la maldad y la obra del diablo en una gente. Porque mira lo que es odiar a un hombre de Dios, que no es tomar la mitad del reino que le están ofreciendo, sino la cabeza de Juan el Bautista. Es tremendo. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. A veces las madres tiran a sus hijas al barranco. Ejemplo, ¿no? Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me deje un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, porque él sabía, aunque era un hombre impío, él sabía que Juan el Bautista era un verdadero profeta de Dios, un hombre varón santo y justo. Además que la conciencia de Herodes, después de haber sido confrontado por el profeta, sabía que lo que Herodes estaba diciendo era verdad, aunque no se arrepintió. ¿Me entiendes? Entonces se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno en la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Es tremendo, ¿no? Lo que es la vida de un hombre de Dios. Mira, cuando uno ve esto y ve a Jeremías, todo lo que tuvo que sufrir Jeremías por decir la verdad, además del pecado de Israel. Por eso Jeremías dice,
decir, o sea, profetizarme acaso afrenta, dolores. La gente decía que era un profeta llorón. Yo quisiera ver a algunos en la situación de Jeremías. No es ningún profeta llorón. Es que el ministerio de él fue difícil. Oye, hermano, hay que poner que el profeta llorón. No. Ese fue un hombre bien valiente, ¿oyó? Porque a pesar de todas las vicisitudes siguió profetizando. Y era Dios en él, porque él llega un momento, dice, en Jeremías dice, lo sufrí y dije, no hablaré más en tu nombre, pero hay un fuego dentro de mí, no puedo callarlo. A diferencia de Elías que salió huyendo, este Elías no salió huyendo. Cuando Jezabel quiso matar a Elías, el Elías que habría de venir, que tendría las características del ministerio de Elías, confrontando el pecado, la idolatría. Bueno, una de las cosas tremendas es que este hombre dio su vida, y yo quisiera ver muchos de los profetas que se llaman profetas hoy en la iglesia, tener un poquito de esa tónica de estos profetas, porque hoy los profetas es anilla de oro, aplausos, reconocimiento, y no hables más del ungido. No lo toques con pétalo. ¿Ah? Jesús mismo, pues, que era el ungido de Dios, el principal ungido, que en todas las profecías lo llamaban Mashiach, el ungido de Dios. Bueno, lo vituperaron cuando después terminó la cruz. Y el siervo no es mayor que su Señor. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes quieren el ministerio? No es fama. No es fama. Estos son hombres de Dios que son dignos de imitar, hermano. Juan el Bautista. Y llegó un momento donde Juan el Bautista duda hasta de quién es Jesús. Porque viendo que estaba encarcelado, Jesús no lo va a visitar. Porque Jesús sabía que él debía morir. Sencillo. Entonces, ¿quién? Sí, después manda a preguntar, mandó a uno de sus discípulos. Dile a Juan. Y ahí fue donde confirmó todo lo que Juan ya había testificado de él. Entonces, cónchale, es una situación difícil. Bueno, Pablo estuvo encarcelado de la misma manera que Juan, el apóstol Pablo. ¿Y qué decir de nuestros hermanos que fueron comidos por leones en el Coliseo Romano? ¿Y qué decir de aquellos que no tienen lugar para congregarnos con airecito acondicionado como tenemos hoy, mesita, chip, pancito? Tuvieron que alabar a Dios en unas tumbas bajo tierra, llamadas las famosas catatumbas. Eran tumbas, muertos, habían en un cementerio subterráneo. ¿Ah? Yo creo que a veces el evangelio de hoy se vive un evangelio distorsionado verdaderamente. El Cristo empresario, el Cristo que tenía la empresa de los muebles de madera, porque con José, su padre, y cuánta cantidad de cosas no escucha. ¿Ah? Entonces todos quieren tener empresa como Jesús. ¿Ah? No, bueno, tener un negocio no es malo, no me malinterprete, no, nada que ver. No, pero que él tenía... Sino lo que estoy diciendo es el enfoque erróneo del evangelio que hoy hay. ¿Me entiendes? Bueno, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Pero aquí no dice algo que dice en otro evangelio. Creo que lo dice Lucas y Mateo. No, Lucas. En Mateo no está. Dice que Jesús le manda a decir, dile a esa zorra
que yo hago milagros, sano y al tercer día terminó mi obra. Sí, en Lucas. O sea, yo no te tengo que dar a ti, Herodes, cuenta de quién soy yo. Porque está hablando además de rey a rey. Ah. Y otra cosa, hay una parte en Mateo donde Jesús le pregunta a sus discípulos. Uno dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Es el mismo pasaje. Y algunos dicen que eres Juan el Bautista. Herodes estaba regando ese rumor. ¿Cómo Satanás tuerce la identidad de alguien para que la gente no vea a Jesús como lo que verdaderamente era? Uno decía que era el maestro. Y Jesús le pregunta después, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro por revelación del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Rey, tú eres el sumo sacerdote, eres el profeta, el enviado de Dios, nuestro Rey. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y no simplemente un revolucionario, un socialista, ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey, el ungido? Bueno, eso te lo reveló Dios, porque por eso estás aquí, por la predicación del Evangelio. No te lo reveló nadie. Por favor, apágala. Entonces, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Y fíjate tú que Marco habla de apóstoles. Todavía no eran apóstoles. Entonces, ¿es una mala traducción? No. ¿Quién está escribiendo ahí? Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Quién me dice? Si la tira pegada y se equivoca, no importa. Marco le escribió a los romanos. Pero está bien que te equivocaste porque así corrige. Ajá, ¿qué más? ¿Quién dice? Que era Marco. Marco era sobrino de Esteban como tal. Sobrino de Esteban. Él, bueno, No es, sobrino de Esteban no. Recuerda que él le escribía como a De los romanos, así como Mateo le escribió. Bernabé. de Bernabé. Sobrino de Bernabé. Y bueno, presidió con los apóstoles y también presidió con Ese el fue apóstol- este es el causal que fue causal de división del ministerio de Pablo y Bernabé. Se llama Juan Marco. Este era el niño que salió cuando Jesús lo prendieron, era un niño. Cuando Jesús lo prendieron, él era un muchacho que salió corriendo desnudo. Bueno, él es Juan Marco. Según los historiadores, dicen que Marco fue el primer evangelio en escribirse. Cuando Marco escribe este evangelio, la concepción de Marcos sobre los discípulos no era de discípulos, era de apóstoles, porque además ya eran apóstoles. Por eso él escribe apóstoles. Pero para cuando Jesús estaba en la alimentación de los 5.000, no eran apóstoles todavía. O sea, no eran enviados, eran discípulos, aprendices de Jesús. ¿Verdad que sí? Porque Mateo, que sí era uno de los 12, Marco no fue parte de los 12. No era. No caminó con Jesús. No caminó con Jesús. Pero Mateo, este mismo pasaje, él no dice los apóstoles, dice los discípulos. Porque Mateo sí era uno de los 12, el conocido Leví, el publicano, Mateo. Él sí era uno de los 12, él sabía los tiempos. En ese momento éramos discípulos y Mateo sí dice los discípulos. Pero Marcos, cuando escribe ellos ya eran apóstoles, él pone, entonces los apóstoles. Lo correcto era ahí escribirlo, entonces los discípulos. Lo que pasa es que, bueno, Marcos estaba reconociendo ya su estatus de apóstol que ellos tenían, en el sentido de su ministerio, no de jerarquía ni nada. ¿Ok? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. ¿Por qué?
¿Cuándo se juntaron los discípulos con Jesús? Cuando regresaron De la misión de los 5.000 que está, perdón, de los 12, la misión de los 12, que está en el capítulo 6, versículos 7 y 13. Por eso que lo llama apóstol, bueno, se refiere a los dos. La narración del 14 al 29 es una narración que quita el enfoque de Jesús y sus discípulos para mostrarlo en Herodes. Algo que estaba ocurriendo paralelamente. Claro, que ellos se habían ido. Entonces aquí el escritor Marcos retoma el orden de la narrativa. O sea, en el sentido de que vuelve a juntar el versículo 13 con el 30, como parte de la narración que él venía dando sobre la misión de los 12. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Miren la palabra entonces, que ellos estaban en la misión que Jesús le había mandado como discípulos. Continuando el relato. Continuando el relato. Vamos a ver que en algunas partes de las escrituras va a haber una interrupción del relato para hablarnos algo paralelo que estaba ocurriendo a la misma vez, pero que quita los personajes. Porque en el 14 al 29, ahí no está Jesús y los discípulos. Ahí está hablando algo que estaba ocurriendo entre la multitud y en el palacio de Herodes. ¿Ok? Y después el escritor vuelve a retomar el eje central, que es la obra de Jesús y los discípulos. Entonces, dice, y les dijo, versículo 31, venía vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué? Porque el trabajo fue de evangelización, venían cansados. Recuerda que el siervo también tiene que tener un momento para descansar y reponerse y todo eso. Entonces Jesús ven acá, los apartó a un lugar desierto para que nadie los molestara y le dio descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, necesitan retomar fuerza porque eran demasiadas multitudes, a veces no tienen tiempo ni para comer. Y algunos de los discípulos a veces le venían a decir a Jesús, Jesús, come. Mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del Padre y acabe su obra. Miren como un hombre bien centrado en las cosas que tenía que hacer en las obras del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús hizo que ellos retomaran fuerza para continuar, porque de verdad que la labor era ardua que ellos tenían. Un poco porque, ok, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, ¿verdad? El Señor los envió solos. Jesús no andaba entre ellos. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. O sea, porque la fama de Jesús ya era, ¿cómo podían ocultar lo que Dios estaba haciendo por medio de su ministerio? Posible. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Uno de los elementos cruciales del ministerio del Señor Jesucristo no era tanto los milagros que hacía. Lógicamente el poder de Dios se manifestaba testificando de que Él era el Hijo de Dios, sino lo que movía a Jesús a hacer lo que hacía. Porque tú puedes ver un ministerio, y tú pones un ministerio de hoy y lo pones a la par de Jesús y los milagros que se hacen, tú dices, oye, Jesús hacía esto y este varón hace esto. O sea, Dios está con él, ¿verdad? Ahora, las intenciones es donde cambia la cuestión. Porque Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, por su fruto los conocen. Nunca dijo por sus obras. Algo que caracterizaba a Jesús era cuál era el fruto que lo movía. Y nosotros lo hemos visto por todos los evangelios, hermanos, lo hemos visto. Mire, cómo el Señor, lo que movía a Jesús a sanar, a libertar a los endemoniados, por medio de la predicación del evangelio, era el amor,
la compasión, la piedad. O sea, por eso se llama el Evangelio, es conocido como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿ve? Confirmado en el Espíritu, recibido arriba, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, porque el misterio de la piedad es lo que movió a Dios a enviar a Jesús a hacerse hombre. Y era la compasión que tenía por los hombres, que éramos pecadores y íbamos camino al abismo. Y había gente tan necesitada. Mira, a veces uno va por ese metro, uno va en el metro, hermano, y uno ve tanta gente tan necesitada, hermano, que uno dice, Señor, de verdad, a veces escapa de las manos. Y uno quisiera tener el corazón de Cristo para decir, tengo compasión, me voy a parar a dar una palabra. Y a veces hay gente de verdad que necesita y va pidiendo ayuda, y te va pidiendo plata. Y es como los discípulos. Pedro y Juan, que se levantaron y dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hay gente que va pidiendo plata, pero uno no tiene plata para darle. Pero porque uno no se para a decir una palabra de, mira, no tengo plata para darte, pero tengo algo más grande que el dinero y te lo voy a dar. ¿Pero es por qué? Porque la compasión que tenía Jesús quizás no está en nosotros. Y es de reflexionar, hermano, es tremendo. Es tremendo porque, por ejemplo, vemos otro caso. Vemos a la viuda que tenía su único hijo, la viuda y tenía un hijo único que se murió. Y había la gente llorando y la doña llorando al feto de su hijo. Y Jesús no quiso hacer un espectáculo, el show de milagro, venga, noche de gloria. Jesús, mira lo que le movió. Compasión por la doñita. Era su único hijo. Y Jesús se acercó, tocó el féretro y el muchacho se levantó. Todo el mundo se sorprendió. No era la obra sobrenatural, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y sabemos que los dones espirituales están en la iglesia. Y la autoridad está en ella. Y veremos cosas sobrenaturales. Pero lo que movía a Jesús. De hecho, pastor, Ajá. Jesús confrontó a los levitas y los fariseos porque la motivación de ellos era la implantación de la ley sin piedad, pues no había amor en ellos, o sea, no lo motivaba el amor, sino la aplicación de piedad de la ley, muerte, Exacto. pero no nos movía en compasión, o sea, por el amor, pues, sabiendo que... Fíjate tú, es que, y no, eso no quiere decir que Jesús avalaba pecado. Claro. De hecho, a la adúltera le dice, vete y no peques más. O sea, yo te extiendo la oportunidad. Pero no, es que estaba diciendo, yo no te voy a, yo no, pobrecita, vete. Peca y No, pero Dios es un Dios de misericordia. A mí me tocó ver, hermano. Tristemente, yo le digo a mi Señor, yo no quiero imitar eso. No lo quiero imitar. Ver a una persona llamarse ministro del Evangelio y que en la puerta de su iglesia se tiraran unos indigentes a dormir, a hacer pupú, a hacer sus necesidades en la puerta del iglesia, no tenían dónde dormir. Y llegaba ese señor y le decía, váyanse de aquí. Y les tiraba las cosas. Ustedes no tienen otro lugar para dormir. Y yo decía, Señor, pero Jesús no era así. O sea, nosotros no somos socialistas, pero perdóname, es un ente. Ok, ensuciaron el lugar, pues bueno, son gente de la calle. Pero bueno, acércate a ellos, mira, Dios te ama. No, es una... ¿Y sabe lo que hicieron? En vez de extenderle el mensaje del Evangelio o darle ropita, pues. ¿Sabe lo que hicieron? Pusieron una reja para que no entraran. Y una vez me tocó decir a mí, y me tocó confrontar a un anciano, porque se atrevió a votar a una persona que llegaba con necesidad. Quizás tú no tenías para darle, porque no a todos se les puede dar dinero, imagínate, tú eres un saco de oro. Y además hay gente que lo usa para otra cosa, no se puede. Pero hermano, escucha, extiende la palabra. O sea, si la gente va a la iglesia buscando ayuda, yo no lo puedo botar por fuera.
sea, no, ahorita no estamos ocupados para recibirte. Espérate otro momento. Y yo le dije, ¿y eso? Y Agarra una cita ¿qué y pasó? venga el miércoles. no, sí, esto es no, yo no sigo aquí. No, el evangelio no es eso. Compasión. ¿Qué es compasión? A ver, ¿qué me dice compasión? O sea, uno no es el gobierno para ayudar a los indigentes. Entiéndame bien, nosotros no somos socialistas. No hagamos el mensaje de la social. Pero hermano, si hay gente que está buscando ayuda de ti, tú no puedes decirle que no. ¿Verdad? No debemos. ¿Verdad? A mí me tocó ver como llamados diáconos votaban gente indigente que venía a buscar la palabra de Dios. Y yo me tocó decirle, hermano, mire, te prohíbo en el nombre de Jesucristo que usted vote gente de aquí. Usted no lo vota, porque uno afuera predicando el evangelio a esa gente, y ustedes cuando llega aquí los votan. ¿Ah? Te prohíbo. Bueno, ¿quién es usted el pastor? Yo no soy pastor nada, pero yo le voy a decir algo, usted no vota a nadie aquí, pues Cristo murió por esa gente también. Ah, que están destruyendo, están haciendo otra cosa. Pero mientras eso no ocurra, ¿verdad que sí? Entonces llegaron podriditos, porque llegan bien podriditos, y yo vi como gente hacía, ay no, bicho, fuchi. Entonces decía, ¿y dónde está la compasión? Eso se llama religión. Porque no hay fruto espiritual, hermano. Nosotros tenemos, por lo menos como iglesia, nosotros estamos en una etapa de iglesia que es una etapa que estamos comenzando, ¿verdad que sí? Es una etapa que bueno, que no tenemos lo necesario para poder enfocarnos todavía, pues Dios no lo va a dar. Hay una etapa de transición. No es que vamos a ir por las calles siendo un centro de beneficencia, sino llevando la palabra. Pero si hay gente que se acerca a pedirnos ayuda. Mira, Jesús, mira. No es que Jesús los fue a buscar. Jesús estaba, es más, se estaba buscando alejarse de la multitud, pues. Estaban a descansar porque eran seres humanos. Pero mira lo que muestra Jesús, el amor, cómo se sacrifican. Y sacrifican su momento de descanso. Entonces la multitud lo siguió. Y llegaron allá. Y cuando va llegando a la barca, ven que se a la orilla del mar. Y mire, vi que no, y que íbamos a descansar esto. Ah. Y bueno, ¿qué tuvo Jesús? Ah, qué fastidio. Ni dejan descansar tan gente. No, ahorita no, está cerrado la iglesia. No tuvo compasión, hermano, y es tremendo esa palabra compasión. Analícela a fondo. Es más, yo cuando me he enfriado espiritualmente, porque no digan que ahora los super espirituales dicen que ahora es que uno tiene que estar siempre en un nivel. No hay momentos baches espirituales. Y todos lo viven del pastor para abajo. Que uno no puede quedarse así, lógicamente. Hay gente que vive en baches espirituales toda su vida. No, eso no debe ser. Pero lógicamente hay baches espirituales. A veces uno se enfría, apaga el espíritu, uno no debe hacerlo. Y uno sabe cuando el corazón no está funcionando con el fruto del espíritu. Cuando gente necesitada se acerca a ti, a veces tú no tienes dinero, pero tienes el evangelio. Y a ti te pasa como si nada. Y uno sabe que uno no tiene esa compasión y esa de antes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que nos llama además a reflexionar a todito. Porque ese fuego por llevar la palabra, por llevar el evangelio. Y de repente, bueno, hay gente que se acerca y a pedirte, entonces tú no sientes nada por esa persona, sino rechazo. Jesús sintió rechazo por la gente que se acercó. Entonces es tremendo. Eso hay que escudriñar nuestro corazón.
tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y así hay mucha gente allá afuera. Mira, en el metro, bueno, uno va y viene. Y a veces yo voy viendo, voy orando, Señor. Es tremendo. Es tremendo, hermano. Ahora, está claro que no todos obedecen el Evangelio. ¿Entiendes? Porque hay gente que no quiere acercarse a Dios por más que tú le digas nada. ¿Me entiendes? Pero no fue porque tú no le extendiste el mensaje. Es porque ellos no lo quieren. Y no quieren seguir teniendo pastor que le guíe. ¿Ok? Pero ciertamente afuera sí hay mucha gente que sí necesita y sí quiere. Sí quiere. Mira, usted haga la prueba, párese en Sabana Grande. Párese en Sabana Grande, miren las multitudes que pasan por el bulevar de Sabana Grande. Cómo la gente va y viene como ovejas sin pastor. Puro autómata, puro robot. Ahora, esto no era gente que Jesús fue a buscar, era gente que la gente fue a Jesús. O sea, que buscaban necesitadamente, o sea, la gente no ponía pero para ir a buscar al Señor. Ah, se fueron para el otro lado, nos vamos para allá. Y caminando, Claro, los otros se fueron en barca, ellos se fueron en y caminando, y llegaron allá primero. Tremendo. Ahora, la pregunta sería, y esto nos va a doler. La gente busca de nosotros a Jesús como lo hizo con el ministerio de Cristo. La apostasía y el amor al dinero, ellos no van a querer lo que nosotros predicamos. Pero la gente que quiere a Jesús. Yo creo que nosotros necesitamos levantar nuestra vida espiritual. La necesitamos levantar. Porque no solamente ocurrirán milagros sobrenaturales de la obra de nuestro Padre, sino que ocurrirá con un fruto espiritual. Que cuando la gente venga a buscar de nosotros ayuda, nosotros lo que nos mueve no sea rechazarlo, sino aceptarlo. La compasión. Y mira lo que Jesús después le dice a los discípulos. Comenzó a enseñarles muchas cosas, empezó a atenderlas. A mí me da risa mucha gente hoy que tiene ministerio y hasta tienen guardaespaldas. Así sí, eso está bien. Sí, no, el pastor está en la oficina, no, nadie lo puede tocar, pero es que yo necesito, nadie lo puede tocar. Pide una cita. Claro, a veces uno no está, llegará el momento donde hay que hacerlo por el abasto, el tiempo. Pero ¿No me entiendes? Pero si esto está disponible, ¿verdad? Y la gente va a buscarte ayuda, lo correcto es que tú atiendas. ¿Verdad que sí? Los discípulos no estaban, no. Nosotros estamos muy cansados, venimos a evangelizar, y el maestro también está cansado, vamos a dormir. Mañana será otro día. ¿Verdad que no? Jesús empezó a enseñarle ahí. Con hambre, con sueño, hambre de Dios, la gente iba cansado como estaba, pero la gente tenía hambre de Dios, hermano. Hambre de Dios. Porque Jesús estaba haciendo algo que nunca habían visto. O sea, los fariseos no podían darle eso. Reino de Dios, hermano. El Espíritu de Dios que estaba en Jesús. El Evangelio de la vida. Y es impresionante, hermano, cómo Jesús atendió cansado y todo como estaba. Y cuando ya era muy avanzada la hora, o sea, bien tarde que era, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, Señor, ya no sigas hablando, por favor, ya, es muy tarde. Pastor, tengo hambre, tengo que irme. En el bautismo. Mañana el bautizo.
terminemos. Entonces, y mire lo que el Señor le dice. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, los discípulos muy preocupados por, bueno, Señor, no sigas hablando, ellos también están cansados. Pero a mí me parece que los discípulos no estaban diciéndolo por la gente. A mí me parece que los discípulos estaban diciendo por ellos. Acuérdate que ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Eran carnalitos. ¿Ah? No puedes suponer. No estamos suponiendo. Más adelante no estamos... Mira, hay suposiciones, pero aquí hay una inferencia. Porque los discípulos son los que están tomando la iniciativa de decirle, Señor, ya. No estamos infiriendo. Ustedes van a ver en algo que se llama inferencial indirecto. No estamos suponiendo, es que eso es lo que demuestran aquí los discípulos. Mire usted. Y respondió él y les dijo, dale vosotros de comer. Pues el Señor se volvió loco. Mire, dale de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan pan por 200 denarios y le damos de comer. Y les digo, ¿cuántos panes tenéis? Mira, el Señor probó su fe. Señor, es mucha gente. 200 denarios, mucho plata. ¿Quieres que vayamos y compremos pan para tanta gente? Ahora, ¿por qué Jesús le da la orden a ellos de darle de comer? Si Jesús sabía que ellos no tenían pan para darle de comer a tanta gente. Verdaderamente Jesús quería ver cómo reaccionaban sus discípulos. Su fe. Mira cómo Jesús está preocupado. Bueno, si está tan preocupado que ellos tienen hambre, denle ustedes de comer. Porque realmente los discípulos estaban diciéndolo por la gente. Estaban diciéndolo por ellos. Entonces Jesús los confronta, les da de comer, pues. Y entonces, ¿cuántos panes tenéis? Yo les voy a demostrar lo que hace el poder de Dios. Movida por el fruto de la compasión, no el show de milagro. Vengan y ven el milagro. Parece que era el show de magia. Hoy, vengan, el evangelista, sale en el afiche el tipo así. Casi fuego por la boca. ¿Tú sabes? Ven y recibe tu milagro. La gente, claro, necesitada. Mira, la gente necesitada, bueno, allá van a orar por los enfermos, yo voy a ir para allá. ¿Verdad que sí? Pero tú te das cuenta que lo que ocurre ahí no es fruto espiritual. O sea, lo que están moviendo estos hombres para orar por los enfermos no es que los enfermos se sanen, sino el show, el espectáculo, el reconocimiento, la fama. El reconocimiento. ¿Me entiendes? Jesús no andaba haciendo circo. Jesús estaba predicando el evangelio y que la gente que se acercaba a necesitar el fruto espiritual lo movía. No era el pacto, ni la primicia, ni la semilla de milagro, era el amor por las almas. Y yo le digo, ya va. El equipo de liberación, por favor. Ya va, espérese. No está preparado. Saquen las arcas y traigan la semilla de milagro, por favor. Echen su ofrenda, por favor. Tiene que sembrar. Tiene que sembrar. Ustedes tienen hambre, pero no tienen que Y darle a aquí Dios. Cristo no había muerto. Entonces, si estaban en la ley, porque Cristo caminó en la ley, no en la gracia, ¿qué ocurrió? Jesús les pidió ofrenda. Ahora, mucha gente que recibió milagros voluntariamente daban ofrenda al ministerio de Jesús. Por gratitud, pero no era por mandamiento, ni ven pacta para que recibas tu milagro, ni nada de esas manipulaciones. Jesús nunca hizo eso, pues. ¿Qué movía a Jesús? Se llamaba compasión, piedad y amor. Ese es el fruto del Espíritu, lo que nos debe mover a nosotros. Y darle de comer. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Ah? ¿Cuántos panes tenéis? Y verlo, y al saberlo, dieron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
se recostaron por grupos de cientos y cientos, de 100 en 100 y de 50 en 50, o sea, era bastante gente. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Ahí está incluido hombre y mujer. Dio a sus discípulos. Ahora Marco dice sus discípulos. Aquí Marco corrige. Ya no dice los apóstoles. Dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 12 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Obra sobrenatural de Dios movida por el fruto del Espíritu. Y recogieron los 12 pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5.000 hombres. Jesús no tuvo la necesidad de romper la administración, porque la hora de la tarde, los discípulos, bueno, Jesús, 5 panes, tanta gente. Bueno, ahí le trajeron la cuestión y cómo Jesús manifestó, no solamente sació sus almas espiritualmente con la palabra, sino con alimentos, pero por una obra sobrenatural. O sea, tremendo, ¿no? Que ese es nuestro Señor, movido por la compasión. Qué bello. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos. De verdad que la palabra nos llena, nos muestra a Jesús en su plena, de lo más profundo, de lo más interior. Y yo quiero decirles que imitemos al Señor. Para eso hay que ser lleno del Espíritu, porque con fuerza humana no se puede. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dios compasivo, misericordioso, Dios de amor, que atiendes al necesitado, al que va a tus pies y se rinde buscando ayuda. Hemos aprendido de ti, Señor Jesús, a imitarte. Llénanos de tu espíritu, para que sea la compasión y el amor que nos mueva para llevar el evangelio, para traer sanidad, para llevar liberación al cautivo. Yo te doy gracias por mi Señor Jesús, que por amor no solo llevó el evangelio eterno, enseñó a los necesitados, a los hambrientos, sació a muchos que iban a buscar algo de Dios en Jesús. Señor, queremos imitarte. Que esto no sea una historia más, como un libro de historietas. Queremos imitarte. Llénanos de tu Espíritu Santo, que nuestro corazón sea gobernado por el Espíritu Santo. Yo te pido que sigas tratando con nosotros en nuestros hogares, iluminándonos la palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los que nos escuchan por la internet. Escuchen bien, muchachos. Mañana tenemos pausa.